Acompáñeme al libro de texto que estamos llevando, Éxodo, capítulo 7, versículo del 1 al 7. Hemos titulado la meditación, La soberanía de Dios en tu llamamiento. Hermana, usted tiene un llamamiento. Hermano, usted tiene un llamamiento. Y no depende de usted, tampoco de sus capacidades, depende de Dios. Hay un llamamiento general que consiste en que el deseo de Dios es que todos seamos salvos, ¿ok? Pero dentro de esa salvación, como Dios fue el que a usted lo hizo y lo creó, a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos. Y eso no depende de usted, depende del que lo hizo, del que lo creó. Así que esperamos en el Señor poder hablar acerca de ese llamamiento soberano que usted tiene de parte de Dios. Leemos la escritura entonces en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipcio mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de edad de 83 cuando hablaron a Faraón. Vamos a orar. Padre, le suplicamos esta noche que esta escritura, Señor, tenga poder. Mi Dios, resuene en el corazón de mi hermano, mi hermana, el reconocer que el llamamiento, mi Dios, tiene muchas implicaciones y queremos hablar de ellas, Padre. Por eso suplico en el nombre de Jesús que tu palabra, Señor, resuene en el oído y en el corazón de mi hermano para que éste tenga voluntad, Padre, para poder ejercerla. En el nombre de Jesús, amén y amén. Podemos, mis amados, continuar con este estudio que tiene como propósito el que puedas controlar tus desánimos y tus frustraciones cuando no has obtenido los resultados que deseas, especialmente cuando estos provienen bajo la voluntad de Dios. Mire, muchas veces nosotros nos desanimamos y para esto es muy importante que veamos el contexto. Moisés ya regresó de Madián a Egipto. Ahora, pero ya Dios le habla claro en aquella zarza y le dice: yo endureceré el corazón de Faraón. Llega, le dice: manda decir Dios que dejes ir a mi pueblo. Faraón dice: ¿y quién es Dios? Ustedes están desocupados, vamos a quitarle la paja y me van a dar la misma cantidad de ladrillos. Esa parte hace que el pueblo se desanime y le echen la culpa a Moisés. En medio de todo eso, hemos dicho, ¿Moisés estaba haciendo lo que él quería? No. Moisés estaba haciendo la voluntad de Dios. Moisés solamente era un mensajero, mas sin embargo, las cosas se estaban complicando. En ocasiones nosotros pareciera ser que nos falta la confianza en el Señor cuando las cosas se complican. En lugar de saber que lo que Dios me ha dicho que haga, el Señor va a respaldar ese propósito. Por eso hay que controlar los desánimos. Usted en su vida de fe, si no controla los desánimos, usted se va a salir del evangelio, usted va a dejar de servir, usted va a dejar de congregarse, usted va a dejar de leer la Biblia. ¿Por qué? Porque muchas veces nos comportamos como creyentes caprichosos que cuando las cosas no se dan como nosotros decimos, empezamos a frustrarnos. Por eso, créamelo, que el Espíritu Santo le ayude a controlar sus desánimos o sus frustraciones. La frustración va más allá cuando usted ha hecho lo que Dios le ha dicho, cuando usted ha obedecido, cuando ha hecho las cosas bien y usted no ve resultados.
Y usted dice, bueno, si yo ya hablé con esta persona, si yo la traté de persuadir, yo le estoy queriendo hacer ver el error donde está y no hace nada y usted hasta se jala los cabellos que le faltan. No se preocupe, no se frustre, mi amado. Cuando sus actuaciones provienen bajo la voluntad de Dios, ya que Dios no le pone cuidado a tus resultados. ¿Sí? No, mis amados, porque esa parte le corresponde a Dios. Los resultados vienen de Dios, no vienen de ti. Lo importante acá, la clave es ser obediente. Obedientes, hermanos, siempre. Obedientes. No me pierda de vista esa palabra. Mire, en el capítulo anterior, también el escritor, que es Moisés, nos da la línea genealógica de su familia y nos pone en perspectiva y empieza a hablar de Simón, primero de Rubén, Simón y luego de Leví, quien prácticamente Moisés, Aarón y su hermana María son de la línea levítica. Pero acá en el versículo 20 nos menciona el nombre de la mamá de Moisés y el nombre del papá de Moisés. Y dice en el versículo 20, y Amram tomó por mujer a Jocabed su tía. Nos llama la atención que posiblemente esta mujer era viuda y dentro de las prácticas y costumbres era redimir a una mujer viuda, la cual dio a luz, y dice, a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. Bueno, ahí tenemos un conocimiento general de la palabra donde podemos ver cómo se llamaba el papá de Moisés y cómo se llamaba su mamá. Ahora, hermanos, en estos pasajes anteriores, o sea, los versículos anteriores, podemos ver que hay una lucha de parte de Moisés en servir a Dios. ¿Y por qué? Vuelvo y repito, porque él no estaba viendo los resultados que Dios le había dicho que se iban a dar. O sea, pero ya Dios le había puesto en claro que las cosas no iban a ser tan fáciles. Entonces nosotros muchas veces sentimos desánimo, que es normal, pero lo que no es aceptable es que usted se deje descontrolar por sus desánimos. Usted siga confiando en Dios. Usted siga diciendo, bueno, yo estoy haciendo mi parte, Dios va a hacer el resto. Pero no se trata, en el Señor no le ponga cuidado a los resultados, póngale cuidado a si usted está siendo obediente. Esa es la parte importante en nuestras vidas de fe, hermano, el lograr ser obedientes. Ahora, mire, Moisés también hay un momento donde él se siente incapaz. Cuando estaba en la zarza, él no quería ir. Y decía, no, le puso tantos peros a Dios como muchos en ocasiones de los que estamos conectados. Le ponemos tantos peros a Dios porque toda la vida nos comportamos de una fe caprichosa, que las cosas queremos que se hagan como nosotros decimos. No, es como Dios quiere. Y tenemos que aprender desarrollar algo que Moisés pudo desarrollar, perdón la redundancia, en su propia vida. ¿Y qué fue? La humildad y la mansedumbre. La mansedumbre, mis amados. Por eso él se consideró en algún momento incapaz y en ocasiones nosotros nos desanimamos por los malos resultados. No pasé el examen, no me aprobaron el crédito, no me dieron el trabajo. Y esas cosas decimos, es que yo soy incapaz. No, espere, confíe, siga esperando y no deje de confiar en Dios. Hermano, usted intente las cosas cuantas veces Dios se lo permita, pero usted no se rinda. Pero hay gente que como no ve buenos resultados en su vida, se empiezan a considerarse incapaces. No, usted tiene virtudes y cualidades de parte de Dios. Y cuando usted se considera incapaz, no acepta el reto que Dios le está poniendo. Ese es el problema de muchos. Cuando nosotros, hermano, tal vez no tenemos las capacidades, porque este es el peor error de todos, el compararnos. Y cuando vemos que aquel lo hace mejor, que cuando aquel lo hace en excelencia, y ya nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero como nuestro esfuerzo no vemos lo que
Error. El compararnos con el otro, no. Y esa parte de considerarte incapaz va a ser una barrera para aceptar el reto que Dios te está poniendo. Ahora, su misión fue más difícil porque ya Dios le había advertido que Faraón no la iba a escuchar. Entonces, ¿de qué se sorprende usted? ¿De qué se sorprende un cristiano siendo buen lector de la palabra? De nada se sorprende. No se sorprende de nada porque la escritura es tan viva, tan eficaz. ¿Por qué nos vamos a sorprender lo que está pasando si ya está escrito? ¿Por qué nos vamos a sorprender de tantas cosas? No, yo siempre bromeo con los hermanos y les digo, ya con estos mis casi 28 años de servicio ministerial, lo que me puedo sorprender es que un hombre salga embarazado. Y yo ya creo que ni eso. De ahí, hermanos, nada me sorprende. Ahora, claro, uno en esta vida nunca deja de aprender y de cosas que Dios permite para seguir forjándonos en nuestra vida de fe. Pero claro, hay unas cosas, yo les recuerdo, por ejemplo, muchos en el noviazgo deseamos el matrimonio, pero aquellos que ya venimos de bregar con esto, sabemos que no es fácil. O sea, es bonito, pero no es fácil porque hay que poner de nuestra parte, hay que hacer ciertas cosas. También representa muchas responsabilidades, donde créame lo que los hijos en la zona donde están, ahí mamá vela porque hay que le da de comer, andan viendo los biles y todos los hijos, miren, nada de eso. Entonces, claro, hay situaciones, como le dije, que Dios nos ha dicho, no que van a ser fáciles, pero sí vamos a contar con su respaldo. Que eso es lo que usted tiene que estar seguro de ello. Moisés habría de ser a la vez, por una parte, objeto de desprecio y por otra, instrumento de juicio de parte de Dios. Hermanos, esta parte yo quiero que usted la entienda. Para muchos usted va a ser objeto de desprecio. ¿Por qué? Porque quizás usted, pensemos en el caso de los hijos. Su hijo quiere fumar y usted como cristiano le dice, no, a mi casa no vas a fumar. Claro, su hijo tal vez a usted lo desprecia y dice, mi papá está de religioso, que no sé qué, que no me permite. Pero usted está tratando de llevar un tipo de normas y reglas cristianas a casa. Claro, la corrección al necio no le gusta, la corrección al altivo no le gusta, la corrección al ignorante no le va a gustar. Entonces, Moisés iba a ser objeto de desprecio. Cuando las cosas salían mal, ¿a quién despreciaban? A Moisés. Faraón, no crea que a Abraham le agradaba, no, lo despreciaba porque estaba afectando a esa nación. Mas sin embargo, Moisés iba en obediencia a Dios. Entonces, hay dos cosas que usted tiene que tener claro. Uno es que ser instrumento, ser luz en medio de las tinieblas, nos vamos a generar desprecio. ¿Por qué? Porque usted está queriendo agradar a Dios, usted está queriendo poner orden en el Señor. Y esto no me va a dejar mentir aquellos que tal vez ocupan un cargo de liderazgo en sus compañías. Sí, donde a usted lo ponen como encargado y le dicen, ok, tú vas a velar para que la gente entre puntual a la compañía, para que hagan la hora de su break correcto, para que vengan vestidos de esta manera. Estas son las normas de la compañía. Y usted, ¿qué papel ejerce? De un administrador, de un supervisor. Claro, pero el ejercer ese procedimiento a sus jefes los va a tener agradados, pero los desordenados e irresponsables, claro que no les va a agradar, claro que lo van a odiar. Entonces usted tiene que tener claro, en este caso, ¿a quién está agradando usted? Porque el evangelio, mis amados, es para agradar a Dios, no es para agradar a los hombres. Entonces, esto no se trata de ser popular en el evangelio, se trata de ser obedientes a Dios. Mire, las luchas de Moisés son las mismas que nosotros experimentamos. Desprecios, que cuando las cosas no se dan cuando nosotros decimos. ¿Usted cree que Moisés no pasó por esas frustraciones que usted está pasando? Que usted se cuestione y dice, ¿qué estoy haciendo mal como papá? ¿Qué estoy haciendo mal como mamá? ¿Qué estoy haciendo mal con Dios como servidor? No,
usted está obedeciendo. Si usted tiene la paz, si usted sabe que lo que ha sido apegado a la palabra, claro, hermano, que el problema es que como no se dan los resultados que usted quiere, no se le olvide que su vida está en las manos de Dios. Entonces todo sabe el Señor cuándo y por qué se lo va a dar, pero tenemos que estar claros que hay cosas que no se van a dar cuando nosotros decimos, cuándo, fechas, tiempo, ni cómo nosotros queremos, manera, forma. No tenemos, si usted vino a escuchar palabra de Dios, mire, en el Señor las cosas se dan y las cosas suceden como Él dice y cuando Él quiere. Así de sencillo, mis amados. Ahora, Dios, claro, ha prometido con nosotros capacitarnos. Dios te va a capacitar para ser cristiano. Algunos dicen, no, es que ser cristiano es difícil. Es difícil si tú te distancias de la voluntad de Dios. Es difícil si tú quieres vivir una vida como tú quieres y no una vida como Dios quiere. Ahí es donde están las discrepancias y ahí es donde están las consecuencias. Mira, muchos nos hemos adelantado a lo que Dios nos tiene preparado. Muchos hemos hecho las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y entonces vivimos pagando un precio. Sí, pero claro, Dios nos quiere llamar para capacitarnos a su obra y quiere usarnos como instrumentos suyos. Ahora mire, en el versículo 28-30, que esta es la parte que me quisiera hablar un poco, dice, mire, en el versículo 6-28, cuando Jehová habló a Moisés en tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, yo soy Jehová, di a Faraón, rey de Egipto, de todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová, he aquí yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me ha de oír Faraón? ¿Cómo estaban sus estados de ánimo de Moisés? Bajos, desmotivado, por lo mismo que le digo, porque quería que las cosas se hicieran rápido y a su manera. Había un conflicto, pero viene Dios y le dice claramente, mira, ya lo vamos a leer en los demás versículos, acerca del llamamiento soberano. Todavía no te preocupes si sos torpe de lengua, o sea, yo te voy a poner a Aarón, él va a hablar por ti, tú solo dile las cosas que tiene que decir. Entonces, en este caso, quiero aclarar algo, hermanos, que se está dando mucho, y es acerca de la inspiración y la función de un profeta. O sea, en el Antiguo Testamento, el profeta, mis amados, en primer lugar, no era tanto que predecía el futuro. O sea, un profeta no era y veo el futuro, no, sino más bien, hermanos, era el que hablaba en lugar de Dios. Dios le da el mensaje y él lo trasladaba al pueblo, él lo trasladaba a la persona que Dios deseaba que lo escuchara. Por eso allá en el hebreo es el término naví. Naví, esto es alguien que habla en lugar de otro. O sea, anda a decirle a aquella persona que meta su carro, por favor. Entonces, el buen mensajero repite y dice lo que escuchó de ese mensaje. Entonces, el profeta era el portavoz de Dios que entregaba el mensaje divino a quienes se lo indicaba. O sea, vea, hay un mensaje, hay un propósito y el profeta, el Naví decía, anda dáselo, por ejemplo, a David. No iba a ir a otra persona a darle el mismo mensaje. Si Dios le había dicho que se lo diera a David, tenía que llevárselo a David. Entonces, el profeta era alguien que hablaba en lugar de otro. El profeta era el portavoz que entregaba el mensaje a quien él le indicaba. La inspiración profética no nacía del profeta mismo. Es que yo siento que esto quiero decirle a fulano. No se trata del sentir de la persona, mis amados, sino del sentir de Dios. El sentir de Dios. Por eso muchos cometen el error, aquellos que tienen la intención de predicar la palabra
y que se equivocan en el mensaje porque empiezan a ver y quieren hablar según las cosas que están contemplando con sus ojos, en lugar de oír a Dios, en lugar de dejarse guiar por el Espíritu Santo para llevar esa palabra correcta en esa persona que Dios le va a poner en su corazón escucharla. Mire, el Señor creó al hombre y conoce a los suyos y utiliza los dones que Dios a usted le dio. Ese es otro error de muchos, que queremos los dones que otros tienen. Hermano, Dios a usted lo creó con virtudes, con dones. El reto va a ser aquí que usted los descubra. ¿Y cómo lo va a descubrir si no tiene madurez espiritual? ¿Cómo lo va a desarrollar si no tiene disposición a servir? ¿Cómo lo va a desarrollar, hermano, si usted no quiere madurar? ¿Cómo Dios le va a encargar algo de mayor responsabilidad si nota su impaciencia, su poco dominio, su inconformidad? Usted, muchas veces Dios le quiere bendecir y usar más quizás, pero debido a su poco crecimiento es bien difícil. Porque aquellos hermanos que tal vez tenemos un poco de conciencia, sabemos que en lo personal el estar a cargo, el estar delante de un púlpito, el llamarlo pastor, líder o algo, demanda, oiga bien la palabra que voy a usar, demanda una gran responsabilidad, hermano. Y de veras, aquellos pastores que hemos pasado por algún tipo de fracaso, usted no sabe el pesar que nos da el Espíritu Santo. Claro, yo sé que no somos perfectos, pero no es justificación. No es justificación, pero hermano, Dios a usted lo ha hecho con virtudes. Usted tiene dones y esos dones tiene que descubrirlos, pero nunca los va a descubrir si usted no se pone a servir. Nunca los va a descubrir si usted no tiene crecimiento y madurez espiritual. Nunca los va a descubrir. Ahora vamos entonces a hablar sobre la soberanía de Dios en todo lo que tiene, en todo aquel que tiene un llamado. ¿Usted tiene un llamado? Si no, no estuviera conectado. Usted tiene un llamado, si no, no sirviera. Usted tiene un llamado, si no tuviera un cargo en la iglesia. Usted tiene un llamado y estoy convencido de ello. Ahora, pero en primer lugar, ese llamado es por la voluntad de Dios, no por su deseo. En primer lugar, recuerde, usted va a ser llamado porque Dios fue el que lo llamó. Y esa parte es muy importante para cuando usted empiece a sufrir desprecio de la gente, para cuando usted sea señalado y condenado de la gente. Porque en ocasiones nosotros pasamos por el menosprecio, ¿sí? Como Moisés, por aquellos conflictos donde creemos que, como escuchamos comentarios hirientes, difíciles, condenatorios, esa parte, el que no tiene esa capacidad, el que se le olvida que ha sido la voluntad de Dios en su llamamiento. Por eso en el versículo 1 dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido. No el presidente, no el alcalde, no tu papá, no el pastor, yo te he constituido. Entonces, en primer lugar, esa soberanía de Dios en Moisés y todo aquel que tiene un llamado es por su voluntad, no por la tuya. No es del que quiere ni del que corre. Por eso le digo, Dios conoce los corazones. Dios conoce tu corazón. Dios conoce tus debilidades. Dios conoce tus fortalezas. Dios sabe hasta dónde eres capaz y qué no eres capaz. Por eso no pida más. Deje que Dios haga que sucedan las cosas. Pero en ocasiones nosotros no. Nos exigimos algo que ni siquiera Dios está de acuerdo. En primer lugar, hermanos, ese llamamiento proviene de Dios, no proviene de ti, porque Él conoce tu corazón. Dios no te ha elegido porque tienes capacidades. Mire, según la escritura ahí, Moisés era tardo de habla, pero tenía un gran corazón y una gran disposición para Dios. Y como pastor
quisiera en el nombre de Jesús, usted no sabe de las cosas que le esperan con Dios si usted tiene disposición, a tiempo y afuera de tiempo, en pandemia y fuera de pandemia. Porque en estos tiempos, por ejemplo, a los varoncitos, a los pastorcitos, hoy se necesitó esa disposición para Dios. De estar ahí, de predicarle solo a las bancas, de no permitir la incertidumbre, hermano, porque el llamamiento no proviene de ustedes, los que me escuchan, el llamamiento proviene de Dios. Y Él conoce el corazón. No sé cuántos hombres están conectados aquí y tal vez su señora desconfía. Yo escucho y me amás, y no tenés otra. Y cuando están con esas desconfianzas, ¿sabe qué le digo yo a mi señora? Mira, sacarme el corazón y mostrártelo no puedo, así que vas a tener que creer con mi palabra. Hermano, Dios conoce los corazones. Dios conoce los corazones. Mire, nunca dejemos de honrar y valorar el llamamiento que Dios te está haciendo. Si tú no le das importancia a lo que Dios ha puesto en tus manos, y en lugar de darle importancia a lo que Dios quiere que hagas, y tú te haces el importante, ten cuidado. Posiblemente te toque como Saúl, que vas a llorar. Como el hermano de Jacob, ¿cómo se llama? Esaú. Gracias, hermano Israel. Esaú, un día lloró su primogenitura, porque no valoró lo que Dios en su soberanía le puso en sus manos. Por favor, ya te dije que la disposición para con Dios es muy importante, pero tienes que aprender a honrar y valorar su llamamiento. Vas a creer, y a barrer me pusieron la iglesia. No te das una idea qué gran privilegio que Dios te dio. Y vas a creer, ahí siempre me ponen a parquear vehículos. No te das una idea la clase de instrumento que Dios quiere hacer. Pero como muchas veces nosotros solo somos carnalidades, hermano, no hay peor cosa que estar alrededor de creyentes carnales, olvidando que la voluntad de Dios debe de prevalecer en su iglesia. Nunca deje de honrar y valorar su llamamiento. Mire, dé gracias a Dios. Siéntase bendecido porque usted tiene trabajo. Siéntase bendecido porque usted puede contribuir a la obra. Siéntase bendecido que usted tiene salud. Siéntase bendecido que usted quizás tiene horarios para poder servir. Siéntase bendecido y honre lo que Dios ha puesto en sus manos. Honre lo que Dios ha puesto en sus manos. No se honre usted, no se sienta importante usted. Entienda esa parte, porque no me venga usted, es que a mí en el caso de mí, no, es que el pastor, el Señor vio que necesitaba un hombre con gran capacidad ahí en Los Ángeles y por eso, hermano, Dios él escogió lo peor. Y ahí sí, mire, vivo esas palabras de nuestro pastor general, que el mayor milagro de la iglesia de Hollywood es a este hombre que usted ve enfrente. Porque no se trata de mis capacidades, se trata de la voluntad de Dios. Y hasta que no entiendas esa parte, siempre va a haber un choque. Siempre va a haber un choque en tu vida. Siempre, mientras en esa voluntad no haya disposición de tu parte, toda la vida vas a andar haciendo según tu corazón. Por eso, la soberanía de Dios en Moisés y en todo aquel que tiene un llamado es porque proviene de su voluntad. De su voluntad. Número 2, mis amados, ese llamamiento soberano de Dios hacia Moisés y todos aquellos que en algún momento Dios nos ha comprobado el llamamiento, nos recuerda que solo somos unos mensajeros. Que solo somos unos mensajeros. Somos nada más los que llevamos el sobre. Nada más. Ese mensaje. Mire el versículo 2. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Tú dirás todas las cosas que yo te mande. Mire, para ser un instrumento de Dios se necesita valentía. Porque en ocasiones tenemos que decir algo que tal vez a la gente no le agrada.
Porque en ocasiones, en el caso de nosotros los pastores, ¿qué buscamos? Popularidad. Siempre les va a dar a la congregación palabras aduladoras. ¿Quiere ser un buen pastor? Corrija también las cosas malas de sus ovejas. Y muchas veces hasta corremos el riesgo, hermanos, de que algunas ovejas incluso se vayan. Pero usted tiene que tener la solvencia delante de Dios más que de los hombres, que usted hizo lo correcto. No somos, solo somos unos mensajeros. Tú dirás a todas las cosas que yo te mande. Obediencia. Tú dirás, mensajero. No digas lo que quieres, sino lo que Dios quiere que digas. No digas lo que quieres. Y esta parte es tan importante porque por eso, mis amados, en ocasiones las iglesias reciben un mensaje adulterado, porque ya más proviene del corazón y la mente del hombre que del corazón y la mente de Dios. Yo siempre diré que en la iglesia del Señor no se trata que seamos populares. Mira aquel hermano que predicó, cuántos likes le dieron. Mira aquel hermano, cuántos views tiene. No se trata de eso. Se trata de lo obediente que fuiste a Dios. De eso se trata. De eso se trata. Hermanos, el llamamiento que Dios te ha hecho no se trata de qué tan popular eres. Se trata de qué tan obediente eres capaz de ser. Obediencia. Y ya lo vamos a ver más adelante. Por eso, hermanos, la soberanía de Dios en Moisés para llamarlo y también en usted, número uno, es la voluntad de Dios. Yo sé que alguna gente quizás ni cree que usted es cristiana, pero a usted que no le interese. Hay gente que tal vez usted no sirve bien. Bueno, ¿usted lo hace para ellos o para Dios? Si lo hace para Dios, le va a restar importancia. En segundo lugar, no se le olvide, usted solo es un mensajero. Usted no es el mensaje. El mensaje se llama Cristo. Por favor, no lo olviden. En tercer lugar, aquellos que tienen un llamamiento soberano de parte de Dios deben de saber que las situaciones complicadas son para que Él se glorifique. Yo siempre digo, a muchos nos hace falta carácter como cristiano. A nosotros los pastores nos sucede que, pastor, ya no voy a ir a la iglesia porque fíjese que me peleé con aquel hermano. Pastor, ya no quiero servir porque mire, hasta se dan tantos problemas en una iglesia de tipo administrativo, pero los mayores que a mí me causan conflictos son las excusas cobardes, las cobardías, hermano. Porque usted tiene que tomar en cuenta que en su llamamiento van a haber cosas complicadas. Usted va a pasar por situaciones complicadas y difíciles, pero lo importante es que Dios va a estar siempre ahí. No pierda la visión. Pastor, ¿y la iglesia para qué es? La iglesia fue instituida para hacer más discípulos. Esa es una de las mayores responsabilidades que tenemos nosotros en una iglesia local, hacer discípulos. No llenar templos, sino hacer discípulos. No llenar, esa no es la visión. La visión es hacer discípulos. Mire, Jesús sí les predicaba a la multitud, bendecía a la multitud, pero agarraba solamente a 12 y los preparó. Y mire, esa buena preparación, 12 semillas, solo una salió arruinada. Pero una buena semilla, ¿cuánto fruto nos da? Mire, una semilla de mango, ¿cuántas cosechas todos los años no se logran? Dios bendiga los mangos ciruelas, hermano. Sí, dígame usted, una semilla bien germinada se convierte en un árbol y este árbol pasa dando miles y miles de frutos. Ojalá que usted sea esa buena semilla
que usted pueda dar mucho fruto. Pero sabe, tenemos que pasar en ocasiones por situaciones complicadas. Hay que saber mantener el enfoque en tiempos de crisis. Hay que saber mantener el enfoque en tiempo de crisis. Usted puede estar pasando por una separación, usted no pierde el enfoque. Usted está pasando un problema de trabajo, usted no pierde el enfoque. Hermano, a su alrededor hay muchos distractores que le quieren robar la paz, que lo quieren desanimar, que las cosas no se están dando como usted quiere. No pierda el enfoque. Porque esta parte fue tan importante. Recuerde, llega Moisés, ya va a salir, todos vamos a salir libres de acá. No. Se encontró con el hombre más poderoso, endurecido su corazón, que les complicó más las cosas a su pueblo. Y ese pueblo, en lugar de decirle a Moisés, no te preocupes, mira, vamos a salir, ¿sabe qué? Por tu culpa. O sea, qué difícil es muchas veces, hermanos, que cuando las cosas están saliendo mal, siempre buscamos un culpable. O cuando yo estoy haciendo las cosas mal, quiero agarrarme del gris de otro. Entonces, pero en su llamamiento, usted tiene que tener claro que hay cosas que se van a complicar, pero son para que Dios se glorifique. Para demostrar que Dios está con usted. Mire, las cosas podrán estar complicadas para nosotros, pero nunca para Dios. Su situación está difícil. Le van a embargar, tiene una gran deuda, su enfermedad está bien complicada, su vida está cuesta arriba, su vida es un enredo. Dios, usted dé ese paso de fe que en el camino Dios se la va a arreglar. Siga, hombre. Porque las situaciones complicadas son para que Él se glorifique. Y miren, nosotros los que tenemos un llamado a predicar, si usted supiera todos los predicadores por los fracasos, por las necesidades que hemos pasado, para después entender al caído también. ¿Y cómo voy a saber yo la misericordia si siempre me porto bien? No se puede, hermano. Por eso llegamos a esa conclusión cuando nos analizamos que en el Evangelio es por su gracia, es por su amor. Y en ese llamamiento yo sé que hay situaciones complicadas para usted. Para usted. Pero ¿qué va a hacer con su llamamiento? ¿Se va a acobardar? ¿Va a renunciar? ¿Va a dejar que lo gobierne la inconformidad? ¿Va a dejar que lo gobierne el enojo? ¿O va a seguir confiando que Dios lo quiere utilizar para que usted sea un atalaya en su casa? Para que usted sea de bendición en su compañía donde trabaja? Para que usted sea bendición en la iglesia donde usted sirve, donde Dios lo plantó. O porque las cosas no le están saliendo bien, me voy a cambiar de iglesia. Eso se llama cobardía, eso se llama falta de carácter. O porque las cosas le están yendo mal en su matrimonio, entonces se va a regresar donde su mami. Eso se llama inmadurez. Tenemos que aprender que cuando tenemos un llamado de parte de Dios, hay situaciones, vamos a vivir situaciones que son para que Él se glorifique. Hay cosas que uno no entiende, hermano. Hay cosas que uno no entiende, pero si estamos haciendo la voluntad de Dios, no se mueva que detrás de ello hay una bendición. Dios tendrá sus maneras de confirmarle que si su obediencia está pegada bajo la voluntad de Dios, Dios se la va a respaldar. Dios se la va a respaldar. Y ahí es donde Dios se glorifica. Y ahí es donde usted entiende que no son sus capacidades, que hasta en medio de nuestras imperfecciones Dios se glorifica. Por eso, en cuarto lugar, mire, en el llamamiento soberano que Dios hizo a Moisés y para usted, que no dudo que Dios a usted lo está llamando. Me dicen que se fue el audio otra vez, ojalá que no sea problemas técnicos. Mire, hermanos, debemos de estar preparados para tratar con gente altiva, necia y sabia en su propia opinión. Ahí me confirman si se escucha ya de nuevo esto, hermanos, porque esto no puedo avanzar si no estamos claros. Debemos de estar preparados. Usted tiene un llamamiento de Dios. Usted se va a enfrentar con gente altiva.
¿Y usted quién es para meterse en mi vida? ¿Y acaso usted me da dinero para mis cervezas, pues? ¿Y usted ya vio su vida y quiere corregirme la mía? Gente altiva. Gente que quiere ponerle el pie. Y lo único que usted está haciendo es obedeciendo lo que Dios le ha puesto en su corazón a hacer. Gente altiva. Si yo trabajo donde sea, trabajo ahí donde sea. Gente altiva. Yo no necesito de nadie, yo no necesito de nadie. Gente altiva. Gente necia. La gente necia es que cuántos errores más vas a seguir pasando por ahí y tú no cambias de actitud. Cuántas malas experiencias te han llevado a tus malas actitudes y no quieres aprender. Gente sabia en su propia opinión, que esta parte es bien dura y difícil. Aquel que todo es dentro de la perspectiva de él, no le da cabida a un buen consejo, a una buena sugerencia. Por eso yo creo en tres cosas. Número uno, la juventud es bien peligrosa. Una mente joven o una mente enana es bien peligrosa. Porque no sé si a cuánto les ha sucedido a los que tienen hijos jóvenes. Hermanos, son tan sabios en su propia opinión. Por ejemplo, pastor, hoy meditaba, hermanos, en este pensamiento. Si estudio más en la vida, trabajaré menos y ganaré más. Si estudio más en la vida, trabajaré menos y ganaré más. Si estudio menos, trabajaré más y ganaré menos. Se lo vuelvo a repetir, jovencito, mente reducida, conformista. En la vida, si estudio más, voy a trabajar menos y voy a ganar más. En la vida, si estudio menos, voy a trabajar más y ganar menos. A no ser que seas un youtuber que ellos no hacen nada y son millonarios. Pero miren, tiempos de pandemia, decían, qué irónico, los que nos salvan nuestra vida, los científicos, ganan tan poquito y un youtubero, un pequeño video gracioso, gana millones. Ya nos morimos si nuestra vida dependiera de la gente popular. Por eso, mis amados, la juventud es tan peligrosa. 2, vivir en una vida solvente o llevar una vida con solvencia económica es súper peligroso. Porque crees que don dinero te soluciona los problemas. Porque te lleva a que, pues no necesitas de nadie. La solvencia económica es tan peligrosa. Y sabe otra muy peligrosa, son las alternativas. Cuentan de un gran hombre, Hernán Cortés, creo que cuando vino acá a conocer América y venía con todos sus marineros, dice que cuando venía a explorar, dejó que se bajaran toda la tripulación. Y entonces, cuando se bajaron, le prendió fuego a las 3 barcas. Y de repente le dijeron, ¿por qué hiciste esto? Es que si no se me iban a acobardar y no íbamos a explorar la selva. Y de ahí sacamos una ilustración muchos de nosotros donde se llama quema tus barcas. Andas buscando alternativas en tu vida sentimental. Andas buscando alternativas en tu vida ministerial. Así no funcionan las cosas con Dios. Con Dios es derecho, hermano. Con Dios no hay plan B. En mi caso como pastor no debo de pensar, bueno, si hay otra iglesia que me ofrezca más, pues yo me voy. No debe ser así. Las alternativas son bien peligrosas. Bien peligrosas. Porque te pueden llevar a salirte de la voluntad de Dios. Entonces, en tu llamamiento, sé que vas a enfrentar gente altiva, gente necia y gente sabia en su propia opinión.
Mis amados, en quinto lugar, tu llamamiento soberano tiene que ser obediente a su voluntad. Obediente a su voluntad. Miren el versículo 6. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. Todavía reafirma más. En tu llamamiento, si no hay obediencia, nunca vas a estar en la voluntad de Él y nunca va a haber la verdadera bendición. Aunque tú presumas todos tus logros, no fueron bajo la voluntad de Dios. Oye bien, aunque tú alardees, miren, ve, en tu llamamiento soberano de parte de Dios, debe de haber obediencia a su voluntad. ¿Por qué Moisés y Aarón? Esta fue la pregunta reflexiva que me hice yo y le di 4 respuestas. ¿Por qué ellos eran capaces de obedecer a pesar de sus conflictos? Ya le dije, Moisés posiblemente estaba desesperado, decepcionado de esa gente que toda la vida le echaban culpa, la culpa, decepcionado de que Faraón, lo complicado que Dios se lo había puesto. No, hombre, según yo el Señor iba a descender fuego y se acabó el pueblo de Egipto y ahora vámonos. No, voy a endurecer más el corazón y va a ser más atrocidades y complicado. Mas sin embargo se mantuvieron en obediencia cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Por qué? Número 1, hermanos, porque aprendieron a desarrollar la mansedumbre. ¿Sabe qué es la mansedumbre? Obedecer aún en contra de mi voluntad. Estar aquí predicando aunque yo no quiera, pero Dios me obliga a hacerlo. Esa es la mansedumbre. Que muchas veces Satanás se mete en nuestros hogares y yo quiero renunciar y me dice Dios, esta es tu familia, valórala y quédate ahí. La mansedumbre muchas veces me lleva a practicarla con mis padres cuando no estoy de acuerdo en lo que me están diciendo, pero tengo que someterme. Esa es mansedumbre. Pero hay creyentes tan caprichosos, tan altivos, tan desobedientes. Hermano, si tú tienes un llamamiento de parte de Dios, tienes que ser obediente a su voluntad. ¿Por qué estos dos desistieron? ¿Por qué no desistieron de este plan? Porque tenían mansedumbre. 2, desarrollaron el sometimiento. 3, habían aprendido a honrar y a respetar a Dios. Habían aprendido a honrar y respetar a Dios. Y por último, ¿por qué desarrollaron esa confianza, esa obediencia a Dios, aún en contra de todo lo que estaba pasando? Hermanos, porque le tenían confianza. Y si usted nota los primeros capítulos que hemos leído, la confianza no es solo esperar de que Dios va a actuar, también la confianza que nos brinda para poder decir cómo nos sentimos. Moisés le expresó su tristeza, Moisés le expresó su desánimo, Moisés le expresó todo. Y Dios, a todo lo que él sentía, el Señor le daba una respuesta. Y yo no sé cómo vives tu vida de fe, pero ojalá que la vivas así. Esa vida donde Dios te aclara tus confusiones, pero tienes que permitir que Él te hable. Donde Dios interviene, pero tienes que dejar que Dios obre. Donde Dios se manifiesta, pero tienes que obedecerle. Si tienes un llamamiento soberano de parte de Dios, pues tienes que cumplir 5 cosas importantes. Dijimos la primera, no es lo que tú quieres hacer, no es lo que tú quieres emprender, no es tu aporte, no, es lo que Dios quiere que tú hagas, porque es su voluntad. O sea, no depende de ti, es si Dios te ha llamado.
Número 2, solo somos los mensajeros. Deja de estar diciendo, hey, aquí les traigo un cheque de estímulo. No, eso lo da tío Sam. Nosotros solo somos los mensajeros. Tienes que tener claro que vendrán situaciones complicadas, pero son complicadas para que Dios se glorifique. Debe estar preparado para tratar con gente altiva, necia y saben su propia opinión. Si no, no te metas a esto, por favor. Sí, es que yo quiero ser pastor, que yo quiero ser líder. No te metas si no estás dispuesto a enfrentar gente altiva, necia y saben su propia opinión. Y por último, tenemos que ser obedientes a su voluntad. Tenemos esta filosofía nosotros acá en la iglesia. Usted me dice a mí, mire pastor, yo no quiero servir. Y usted podrá tener, cuando las excusas se inventaron, todo el mundo queda bien. Y hay excusas que son de la pura cobardía. Pero quiero hablar, cuando esta persona quiere renunciar a algo por A, B motivo, le hacemos la pregunta del millón, ¿ya le consultó a Dios? Y si esta persona quiere justificar, sí, porque mire, yo pues ya sabe que, puras justificaciones. Porque sabe que Dios no le ha hablado, porque Dios no quiere que renuncie, sino que es su humanidad, su impaciencia, su poca disponibilidad para dejarse formar por Dios. Así que mi deseo, hermano, es que usted entienda y que Dios le confirme a través de este siervo inútil, que lo único que hace es, Señor, y ahora, ¿qué le va a enseñar a su pueblo a través de esta lectura del libro de Éxodo que estamos estudiando? Y lo único que le puedo decir es que los que iban a oír, Dios tiene un llamamiento soberano. Así que espero que usted lo atienda y que usted comprenda todas sus implicaciones. El que tenga oídos para oír, oiga. Vamos.